Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy interpretaremos las medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados referidos al tema de estudio sobre el quechua. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de tercer año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Desarrollaremos los ejercicios de la semana 19, específicamente del día 4. Empecemos. En la actividad anterior nos propusimos como reto elaborar gráficos estadísticos pertinentes de las tablas de frecuencias. Haciendo uso de la matemática, aprendimos a elaborar gráficos estadísticos pertinentes a las variables en estudio. La información organizada en las tablas de frecuencia no solo puede ser comunicada mediante gráficos, sino que esta también puede ser representada con las medidas de tendencia central o resumen o síntesis, que nos permitirán que se puedan comprender mejor la información recolectada en la encuesta sobre nuestro estudio de la disminución del porcentaje de personas que hablan el quechua. A partir de la situación, sintetiza las características de la población en estudio mediante el cálculo y la interpretación de medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son otra forma de expresar los datos a través de un resumen sobre la información de la muestra, que se representa mediante la distribución de frecuencias, en un solo valor para obtener indicadores de comportamiento de la variable en diferentes sentidos, como punto alrededor del que toma valores, variabilidad, etc. Resumir la información mediante un solo número es interesante para comprender mejor cómo se comporta la variable y para poder realizar comparaciones. Las medidas de tendencia central son las medidas que describen cómo todos los valores de los datos se agrupan en torno a un valor central. ¿Cuáles son? La media o media aritmética, la moda y la mediana. 1. La media o media aritmética. Se representa con una X y una rayita arriba, ¿verdad? La media aritmética por lo general se llama la media. Es la media más común en la que todos los valores desempeñan el mismo papel. Sirve como un punto de equilibrio del conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número de la muestra. Cuando calculo la media, se usa solo para variable cuantitativa. ¿De qué forma calculo la media? Para calcular la media tengo las siguientes fórmulas o expresiones matemáticas. Tenemos una fórmula para datos no agrupados y otra fórmula para datos no agrupados. Ejemplo, considero las siguientes tablas de frecuencia. Si se dan cuenta, hemos marcado con unas X. Para este tipo de variables no se puede calcular la media. Ahora observamos este ejemplo. Vemos una tabla de frecuencia con tres columnas. La primera columna es el valor de la variable, segunda columna la marca de clase, la tercera columna la frecuencia absoluta. Para este tipo de variable sí se calcula la media. Calculo de la siguiente forma. La fórmula nos decía que la media era igual a la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el total de datos. En otras palabras, le voy a explicar más sencillo. Debemos de multiplicar los datos de la marca de clase por la frecuencia absoluta, comenzando con la primera fila. 14,5 por 3 más 23,5 por 4 más 32,5 por 8 más 41,5 por 6 más 50,5 por 7 más 59,5 por 2. Todo eso dividido entre 3 y nos da 42,71. Redondeamos y decimos que es 43 años. ¿Cómo interpreto el valor encontrado de la media? Puedo decir que la muestra está conformada por personas en torno a los 43 años o que la edad promedio es de 43 años. 2. La moda es el valor del conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. A diferencia de la media, los valores extremos no afectan a la moda. Con frecuencia hay una moda, o hay casos en que presentan varias modas. ¿Cuándo calculo la moda? Se usa para la variable cualitativa y cuantitativa. Para la variable cuantitativa, en distribuciones agrupadas en intervalos, solo se emplea cuando existe un único intervalo o clase modal. Ejemplo, considera las siguientes tablas de frecuencias. Y como podemos observar, hay tres tablas de frecuencias y hemos encerrado en unos rectángulos amarillos donde se encuentra la moda.
Para la primera tabla, la moda es sí, porque es la frecuencia que tiene mayor cantidad de valores. Para la segunda tabla, la moda es igual a comunicación, porque es la frecuencia que tiene mayor cantidad de valores. Para la tercera tabla, vemos que es bimodal, porque tiene dos datos que se repiten mayormente, ¿no? Vemos que es 42 9 veces y 45 también 9 veces. Anteriormente vimos la moda para datos no agrupados, ahora vamos a ver la moda para datos agrupados. Ejemplo, considera las siguientes tablas de frecuencias. Vemos la primera tabla y hemos encerrado un rectángulo amarillo donde está la moda, porque vemos que de 28 a 37 se repite 8 veces. Entonces, al lado derecho vemos la fórmula de la moda para datos agrupados, donde L sub i es el límite inferior del intervalo modal, que viene a ser 28. Ustedes aprecian la tabla, hemos encerrado con un rectángulo amarillo y ahí vemos la edad, el límite inferior es 28. La diferencia 1 es igual a f sub i menos f sub i menos 1. Entonces decimos que la diferencia 1 es igual a 8. 8 es el f sub i, o sea, la frecuencia absoluta que hemos encerrado en ese triángulo amarillo, menos 4. 4, si se dan cuenta, está arriba, o sea, está antes, por eso dice menos 1 de la frecuencia absoluta menos 1, o sea, un cuadro antes, entonces restamos menos 4. Nos da igual 4. Para la diferencia 2 es igual a f sub i menos f sub i más 1. ¿Qué quiere decir más 1? O sea, un cuadro después, más 1. Entonces, vemos los datos de la tabla y restamos que d diferencia 2 o d2, d sub 2 es igual a 8 menos el número que sigue es 6. Entonces restamos 8 menos 6 y nos da 2. F sub i es igual a la frecuencia de la clase modal, entonces es 8, que ya lo hemos visto, está encerrado en el rectángulo amarillo. A es la amplitud del intervalo modal, entonces es 9. ¿Por qué 9? Si vemos, cada intervalo está de 9 en 9, de 28 a 37 hay 9. Entonces simplemente reemplazamos los datos que obtuvimos en la fórmula. Decimos que la moda es igual a 28 más 4 sobre 4 más 2 por 9. Desarrollamos y nos da que es igual a 34 años. Identifico que la mayor frecuencia en este caso es 8 y puedo decir que los valores que mayoritariamente tomó en la variable edad fue de 28 años a menos de 37 años. 3. La mediana se representa con ME. Es el valor que divide en dos partes iguales a un conjunto de datos ya ordenados. La mediana no se ve afectada por los valores extremos, de manera que puede utilizarse cuando están presentes. La mediana es el valor medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Cuando calculo la mediana, se usa para la variable cualitativa ordinal y cuantitativa. ¿De qué forma calculo la mediana? Primero, ordeno los datos de menor a mayor. Segundo, si n es impar, elijo el dato central. Si n es par, hallo la media de los dos valores centrales. Si son datos agrupados, para las variables cuantitativas utilizo la fórmula. Ejemplo 1. Considero las siguientes tablas de frecuencias. La mediana no se calcula para este tipo de variables. Por eso ven que le hemos tachado con unas X de color rojo. Ahora veremos el ejemplo 2. Considero la siguiente tabla de frecuencias. Para este tipo de variables sí se calcula la mediana. Observamos nuestra tabla de frecuencias, hemos encerrado en un rectángulo color amarillo donde se encuentra la mediana. Decimos que n es par, entonces n entre 2 y n entre 2 más 1 es igual a la posición 15 y la posición 16. Reemplazamos los datos y decimos que 30 entre 2 y 30 entre 2 más 1 es igual a la posición 15 y la posición 16. La media viene a ser igual 42 años. Ahora veremos el ejemplo 3. Considera la siguiente tabla de frecuencias. En este caso se ubica donde está la mitad del total de datos, es decir, donde está la posición 15. Observando las frecuencias acumuladas, se encuentra en la frecuencia acumulada de la clase 4, quiere decir en la fila 4, y lo hemos encerrado en un rectángulo color amarillo. Estos valores se pueden trasladar a un gráfico cartesiano, donde observo que se forman dos triángulos semejantes, uno amarillo pequeño y otro verde.
En el eje X se tienen los extremos donde está el valor de la mediana y en el eje Y se encuentran los valores de las frecuencias acumuladas, como observamos aquí abajo en este gráfico cartesiano, donde A es igual a 37, como podemos observar al lado izquierdo en el gráfico o en la tabla de frecuencias, B es igual a 46, N es igual a 30, y lo estamos dividiendo entre 2, es 15, F sub i es igual a 19, es de la frecuencia absoluta que está encerrada en ese rectángulo amarillo, y F sub i menos 1 quiere decir un espacio antes es igual a 13. Antes del 19 vemos la frecuencia absoluta es 13. Ahora se compara los elementos semejantes. En la primera razón, los catetos que se aprecian en los horizontales y en la vertical, los catetos que se aprecian en las verticales. Por semejanza de triángulos, la mediana menos A sobre B menos A es igual a N sobre 2 menos F sub I menos 1 sobre F sub I menos F sub I menos 1. Reemplazamos datos y decimos que la mediana menos 37 sobre 46 menos 37 es igual a 15 menos 13 sobre 19 menos 13. Seguimos reemplazando o despejando y decimos que M menos 37 sobre 9 es igual a 2 sobre 6. Despejamos, M menos 37 es igual a 2 sobre 6 por 9. La mediana es igual a 40 años. Entonces, el intervalo mediano de 37 a menores de 46 años, es decir, que el 50% de la población tiene 40 años. Muy bien amigos, hasta aquí llegó el video. Si te gustó y te ayudó a desarrollar tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que subo un video. Y también te invito a compartir este video con tus amigos para que ellos también puedan desarrollar sus tareas que le dejan en el colegio y en el programa Aprendo en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.